Dice René Franco, a ver, ¿usted qué opina, hermosa familia? Veo posible que Ricardo Salinas sea presidente de México en un futuro cercano. ¡Ay, juez! Mi sensación de que lo buscará no se ha detenido desde que empezó a tener esta imagen cercana a las personas. Mire, Ricardo, respondiéndole a Ricardo Salinas Pliego, así es, que viva la libertad y la gente trabajadora, vamos a darle la pelea a los zurdos con ideas y acción. No va a ser fácil, pero no se le puede ganar a quien no se rinde. ¿Eh? ¿Qué óvole? Ahí están, damitas, caballeros. Se destapa Ricardo Salinas Pliego. Se le ve toda la intención. Realmente cortinas de humo, ¿no? Para desviar la atención de todo lo que debe. Ahora, amigos, hablando en ese sentido, imagínense nada más, el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, es una auténtica fichita. Cuando estuvo al frente del SAT con Felipe Calderón, amigos, permitió que los grandes empresarios no pagaran 392,000,000,000 de pesos en el SAT. Sí, ese SAT de Felipe Calderón. El flamante ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, condonó 392,000,000,000 de pesos a estos grandes contribuyentes cuando estuvo como machuchón del Servicio de Administración Tributaria. Esto fue una investigación de Nancy Flores de Contralínea en el que habla cómo Ortiz Mena, este aspirante a la presidencia de la Suprema Corte, condonó impuestos a más de 9,000 grandes contribuyentes cuando fue el titular del SAT en el sexenio de Calderón. Es un ministro muy cercano a Felipe Calderón. Fue el mismo mandatario quien lo postuló a la Suprema Corte. Fue subalterno de Francisco Gil Díaz, Agustín Carsten, Ernesto Cordero, incluso de José Antonio Meade, y en el sexenio calderonista dirigió el SAT. Al frente de este órgano tributario, Ortiz Mena condonó, como les digo, para ser exactos, 392,498,585,785 pesos, esto a 9,881 grandes contribuyentes. Entre las personas morales y físicas, esto de julio del 2008 a noviembre del 2012, 4 años le bastó. Sí, se habla de 60 a los que les perdonó créditos fiscales por 128,831,520,537 pesos. Incluso le condonó a otros 586 grandes contribuyentes el pago de sus adeudos fiscales individuales de entre 100 y 999 millones de pesos. A los otros 9,235 contribuyentes les canceló los créditos fiscales individuales entre 99 millones y 1,000,000 de pesos, amigos. En aquel 2010, Ortiz Mena fue llamado a comparecer en el Senado por la priista María Elena Orantes para que explicara cuáles fueron las razones por las cuales no había dado a conocer la relación de créditos fiscales, amigos, estos créditos fiscales cancelados por ser incobrables en 2007, así como los nombres de esos contribuyentes, el monto de la deuda y también incluso las razones. Le dijo, oye, ¿por qué las cancelaste? ¿No? Pues ven mínimo a decirnos, pues, ¿qué pasó? Y lo que reveló Nancy Flores es el punto de acuerdo de las entonces la senadora priista y Gutiérrez Ortiz Mena en su calidad de titular del SAT fue que no se trata de un programa de condonación, se trata de un programa de cancelación de créditos que en materia fiscal era un movimiento contable que no implicaba la liberación de obligación fiscal. ¿Qué quiere decir? Que esa gente sigue obligada a cumplir con el pago de sus adeudos, ¿no? La periodista de Contralínea argumenta que, contrario a lo dicho por la legisladora y el aspirante de la Suprema Corte, sí se trata de una condenación de impuesto. Esto debido a que al cancelar, ojo, al cancelar adeudos fiscales, el SAT suspende todos los intentos por cobrarlas, y esto puede suceder si las autoridades tributarias
determinan que el monto de la deuda es menor al costo de cobrarla. Mire, aquí está parte del texto de esta excelente investigación. Tucu, tucu, tu. Tucu, tucu, tu. Al cancelar la deuda fiscal, el SAT suspende todos los intentos por cobrarlas. Esto puede suceder si la autoridad tributaria determina que el monto de la deuda es menor al costo de cobrarla o si los deudores simplemente no pueden pagar. La cancelación no significa un perdón, ya que si una persona vuelve a tener recurso para pagar, la autoridad debe volver a cobrarla. Sin embargo, en los hechos, las deudas canceladas nunca son recuperadas. ¿Qué tal, Entre las empresas que se condonan impuestos está Creaciones Valeria, Textiles Sanford, Exportadora Ajalpan, La Quebrada Aerolínea Taesa, NLJ Jeans de Tehuacán, TAG de México, Maquilas Unidas, Tecamachalco, Astillero Monarca y Suministros Integrales y Servicios Aplicados de Conservación. Ya el presidente López Obrador en su momento, como titular del Ejecutivo, recordó estos nexos de Ortiz Mena con grandes contribuyentes. Recordemos aquella parte en la que el mismo jefe del Ejecutivo lo había comentado. Sí, hablábamos de sentar las bases, pero una transformación es un proceso, es como una transformación permanente. Nosotros avanzamos. También hace un momento mencionaba que el porfiriato significó 34 años de dominio, pero el neoliberalismo o neoporfirismo se llevó 36 años. Imagínense, se metió hasta lo más profundo, hasta la médula. Pero también vuelvo a la importancia de nuestras culturas. No pudo con el México profundo. No pudo el neoliberalismo. Por eso estamos aquí. Entonces, fue bastante lo que avanzaron en querer que México fuese país de unos cuantos. Y ahí entran pues todas esta condonación, ¿no? Secuestrada y eclipsada, así es como definía el presidente López Obrador a la Suprema Corte de Justicias, ¿verdad? En su momento. Y bueno, pues ahí queda más que visible pues todo este movimiento. Él lo decía, no sé si sea el más rico, no estoy sosteniendo eso, pero ese ministro fue, antes de ser funcionario público, encargado de un despacho fiscal que defendía empresas extranjeras. Luego entró con Fox como director jurídico del SAT. ¿Qué hizo Fox? Tengo la experiencia de un juicio, no sé si de Jumex o del Valle, que le devolvieron el IVA, asesorado por Diego Fernández de Ceballo, y todo venía de las contribuciones de los estados. Como era jefe de gobierno me dolió mucho, pero además protesté. No sé si entonces ese señor era el director jurídico del SAT. Relató en la conferencia mañanera el presidente López Obrador, hablando precisamente de Gutiérrez Ortiz Mena, el flamante ministro apoyado por Felipe Calderón. ¿Cómo ven, Así andan, amigos, amigas. Otro, el dobletero, mire, un magistrado que tiene a su familia en la nómina del Poder Judicial, Froilán Muñoz, el magistrado
en el tribunal colegiado en materia penal del 11º Circuito en Morelia, Michoacán, se convirtió en una de las caras más visibles contra la reforma al Poder Judicial impulsada desde el presidente López Obrador. Su propio historial refleja los excesos de esta reforma que pretende eliminar precisamente el salario millonario, la beca cuestionable y las redes familiares, el nepotismo, una red familiar instalada por parte de este zángano. Desde el 2018 hay investigaciones internas que hablan que más del 50% de los trabajadores del Poder Judicial Federal son familiares o tienen parientes en la misma institución, y es el caso de este personaje que ve usted en pantalla. Ruth Ochoa Medina, esposa de Muñoz Alvarado, ocupa un puesto como secretaria del tribunal en Sinaloa. Su hija Valeria Muñoz Ochoa es secretaria en el Juzgado Segundo en materia del trabajo en la Ciudad de México. Un sueldito jodido, 94,626 pesos. Y así, no se trata de mérito muchas veces, sino de influencia. Froilán Muñoz recibió una beca del CONACYT de casi 20,000 pesos mensuales, exclusiva esta beca para estudiantes de tiempo completo, pero esto se la dieron mientras él mantenía el puesto ahí en el Poder Judicial con un sueldo de más de 212,000 pesos, más los bonos. Se habla de un sueldo más o menos de 3 millones de pesos al año.